comenzamos 9:04. Ya lo sabe usted que los viernes pues es mesa de análisis, mesa de debate y siempre es un gusto para nosotros compartir los micrófonos con buenos amigos periodistas. Y le doy la bienvenida como todos los viernes a José Inés Figueroa. Inés, muy buenos días. Buenos días, Claudia, buenos días al auditorio. En esta mañana también de viernes saludamos a Felipe Martínez Chávez. Muy buenos días, Felipe. Claudia, gracias por invitarnos y al auditorio buenos días. Al contrario, gracias a ustedes y también a Martín Sánchez Treviño. Martín, muy buenos días. Claudia, buenos días a tu auditorio también. Gracias y muy buenos días a ustedes por estar aquí con nosotros. Uno de los temas que vamos a analizar en esta mañana, el cual vamos a platicar, pues es esto ocurrido en el transcurso de la semana, pues prácticamente un hecho, ¿no? Que sin precedentes, como fue por ahí el caso de la detención de 2 notarios públicos aquí en Tamaulipas. Iniciamos contigo, José Inés Figueroa. Sí, pues un hecho que en efecto no tiene muchos precedentes. Sí hay precedentes de algunos notarios que han perdido sus fiats y que han sido hasta encarcelados algunos auxiliares, pero particularmente en el escándalo que se genera pues a partir de que uno de los notarios aprehendidos pues fue magistrado del Supremo Tribunal de Justicia y bueno, es un personaje conocido en la sociedad victorense tamaulipeca y tiene que ver al final del día pues con un compromiso de campaña del hoy gobernador de pues precisamente perseguir esas situaciones donde pues se pierde el estado jurídico, es decir, cuando ya quienes están encargados de complementar la labor de la autoridad desvían presuntamente, ¿verdad? Obviamente eso es un caso que está en los juzgados y será el juez el que determine, deslinde responsabilidades, pero el hecho de que se pierda el estado jurídico, lo que te da seguridad, en este caso en tu patrimonio, se pierde, y valga la redundancia, pues ya estamos entrando en una condición pues de anomalía total, ¿no? Ya si no podemos tener la tranquilidad o la seguridad de nuestro patrimonio, pues estamos en un problema serio y si hay alguna responsabilidad entre quienes se encargan de certificar estas transacciones, esos traslados del dominio de la propiedad, pues qué bueno que se llegue a este estado de sanción. Felipe Martínez Chávez. Sí, bueno, yo creo que ya era tiempo de fijar un precedente, ¿verdad? No en todos, o sea, no habría que medir a todos los notarios con la misma vara, pero sí hay casos muy sonados en Ciudad Victoria. Los hemos documentado en los últimos años. Así, y por ejemplo, nada más para señalar un ejemplo, me tocó a mí escribir sobre un caso, un ejidatario aquí, creo que en Loma Alta, al sur de la ciudad. Le habían quitado su terreno de 7 hectáreas. Se dio cuenta porque mandó a una sobrina a pagar el predial. Entonces le dijeron que pues ese terreno ya no estaba a su nombre. Entonces se fue investigando un notario, bueno, sin señalar nombres, le dijo que su esposa Erlinda había ido con él, ¿verdad?, a otorgar un poder para vender esas hectáreas. Y le dijo, oye, pero si mi esposa no se llama Erlinda, mi esposa se llama Manuela. Dice, pues aquí está la credencial, tu credencial de lector, aquí la dejo. Entonces se dio pues ya la defensa del problema. Al final fue a dar con unos abogados de las 7 hectáreas para resolverle el problema, pues le pagó con 3 hectáreas. Entonces, no todos decíamos, pero han sido muy señalados aquí en Ciudad Victoria, pues no sé, 7, 8, 10 notarios. Algunos ya fallecieron. Es que se han otorgado indiscriminadamente los fiat a finales de cada gobierno, si le echamos cuentas de cada administración.
Si le echamos cuenta, nosotros hemos documentado, por ejemplo, cuando finales del gobierno de Manutú se entregaron 65, 64 Fiat, o sea, nuevas notarías, y así en cada gobierno. Yo creo que pues, no tendríamos que decir que el procurador lo está haciendo bien, o sea, es su responsabilidad. Hay muchas denuncias en la Procuraduría, hay muchas demandas con elementos. En lo particular, yo intervine hace algunos años en favor de varias personas a las que a punto estuvieron de quitarles sus propiedades, sus terrenos, con el mismo procedimiento, un poder falso avalado por otro notario. Compras, supuestas compras, ventas que se fueron dando o se van dando, pero nadie paga en efectivo. Ese es el... Y bueno, se fija un precedente. Yo creo que también van a disminuir los casos también de ilegalidades. Que con eso ya le van a pensar. Yo creo que le van a pensar. Martín Sánchez. Pues aquí también un aspecto importante es que se está vulnerando la fe pública que el gobierno del estado le otorga a un abogado, a un aspirante a ese fiat, a esa notaría. Eso es lo más grave que está vulnerada en este momento. En este momento no solamente tenemos otras circunstancias que tengan que ver con lo que está viviendo el Estado o el país, sino estamos definitivamente ante ese límite de la pérdida de esa fe pública que ellos dan. Es decir, los ciudadanos acudimos a esas instancias porque esas instancias las creó el gobierno para darnos certidumbre. Si nosotros estamos viendo que esa instancia, que es la del fedatario, la del fiat, la de dar fe, por eso se llama fiat, o sea, el gobierno le concede para que él dé fe en lugar de una autoridad. Entonces, definitivamente sí es delicado, es grave, porque se está vulnerando esa instancia y después de ahí nosotros pensamos como ciudadanos, ¿ante quién podemos acudir? Vamos, si los ciudadanos, y quizá a lo mejor puede ser hasta nocivo para la sociedad el hecho de enterarse que 2 notarios, que otros más, otras decenas más, están siendo indagados, investigados. Quizá en este momento podríamos pensar que no es con la finalidad de retirar, de cancelar el fiat para dárselo a los nuevos amigos de la nueva administración, como se ha hecho tradicionalmente, como lo señalaba Inés, pero también es importante que públicamente ese fiat, esa fe, esa función del notario esté vulnerada, como lo dice Felipe, y que lo ha documentado en diferentes ocasiones, y que algunos nos hemos dado cuenta de algunas irregularidades o supuestas irregularidades que se han cometido en algunas notarías, ¿no? Entonces, lo importante para aquí o lo grave de esto es ese estar perdiendo esa instancia, esa como trinchera social, el que los ciudadanos, que los empresarios, que el comerciante, que el empresario, que el industrial puede recurrir. Es decir, llegan empresas extranjeras y dicen: yo voy a una notaría, voy a documentar, voy a que me haga un convenio el notario. La credibilidad de esa instancia. Lo cierto es que se va perdiendo, como ha ocurrido con otras instancias. Inés Figueroa. Sí, y yo creo que ni podemos generalizar ni podemos sentenciar a priori. Y yo creo que en principio la medida de darle curso a una denuncia y de actuar en consecuencia es sano, es saludable, para lo que decía Martín, para que se empiece a revertir este escenario de anarquía que empezaba a presentarse en estos campos. Pero sobre todo, se tiene que llevar las investigaciones hasta sus últimas consecuencias. En este caso particular, por la escueta información que fue pública a través de boletines, entendemos que un notario en Tampico le otorgó un poder a una persona para hacer una operación de compraventa, y con ese poder esta persona vino y hizo la operación con el notario de Victoria.
¿En dónde estuvo la irregularidad? A eso me refiero yo cuando hay que investigar. Porque, por ejemplo, un amigo notario con el que comentaba el caso me decía, es que si a mí alguien me llega con un poder certificado por un notario, pues yo voy a dar por cierto de buena fe que ese poder es válido y entonces voy a certificar una operación. Entonces, la falta, la irregularidad pudo haber estado en el notario que concedió el poder sin haber certificado las personalidades que estaban dando y recibiendo el poder. No digo que sea el caso, pero eventualmente podría hacerlo. Por eso digo yo, se tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias, y 100 o 1000 o los casos que haya, porque también, como mencionaban aquí Felipe y Martín, hay muchas denuncias que se han dado en torno a supuestas irregularidades. El Vox Populi habla de muchas irregularidades en este sentido. ¿Cuántas son reales? ¿Quién sabe? ¿Hasta dónde hay responsabilidades y quién las tiene? ¿Quién sabe? Quien debe saber y quien debe actuar respecto a esto es la autoridad. La Procuraduría ya empezó con un caso, bueno, pues este debe ser la punta de otros tantos casos que deban aclararse eventualmente, porque en el otro apartado de esta escena también existe la eventualidad de que no se trate en efecto de sanear el sistema de las notarías públicas. ¿Qué tal si se queda en un evento político? Si hay algún interés de corte político electoral atrás de esto. Digo, no es de descartarse, pero se alimentarán las suspicacias si es un flamazo, o sea, nada más, ahí está el caso de 2 notarios, ya los aprendimos, ya se resolvió el problema. No se resolvió el problema. Hay muchos casos más que ese mismo se tiene que aclarar hasta sus últimas consecuencias, pero hay otros, al menos en el ideario colectivo así es, de que hay muchos casos más y que entonces salga la autoridad y diga, pues se habla de 100, pero en realidad son 10. Se habla de 10 notarios, pero fueron 2 los que estaban implicados. Pero la autoridad debe decirlo, debe aclararlo para satisfacción de la opinión pública, para que se empiecen a revertir esos escenarios de descomposición y para que no se creen las suspicacias de que hubiera otros intereses atrás de este caso que se ha conocido. Felipe. Sí, yo creo que también hay que nada más hacer cumplir la ley del notariado. O sea, ya no entregar los fiat como volantes al final de cada gobierno. Como premios. Como premios, sí, eso venía siendo una indemnización de cada gobernador a sus amigos y sus compadres. En este sexenio anterior yo tengo documentados alrededor de 10, pero en este sexenio, en el inmediato anterior, un promedio de 24, 25, y así nos vamos, 40, 45 patentes que se entregaron al final de cada gobierno, a los amigos, a los compadres. Y vamos a decir, también tenemos por ahí que hay un límite para otorgar la fe pública, bueno, así se le llama exactamente. Vamos a decir, si Ciudad Victoria tiene, pues, no tengo ahorita el dato a la mano, pero 50 notarías, hagamos de cuenta que tenemos 16 millones de habitantes. Hay estados en que por cada 200,000 habitantes hay un notario. ¿Cuál es la proporción de los habitantes? Aquí andamos sobrados con 4 o 5 veces más. Entonces se va reduciendo el mercado y por eso yo también veo que los notarios se dedican, también le entran a lo ilegal. O sea, que ya alguien llegue, oye, mi abuelita ya no puede firmar, no, tú tráela para acá, yo aquí la hago firmar, o le inventan la firma. Eso ahí es muy mal. También que no se aplica la ley en cuanto a los exámenes. O sea, la ley dice que los exámenes se debe aplicar 2, con la intervención del colegio, que deben ser públicos. Nada de eso, ni las prácticas. Y todo eso viene desde la esquina del poder, o sea, ahí se autoriza. Siempre en cada sección nos dicen que ya no va a haber notarías para los colaboradores. En esta ocasión no se dieron a los funcionarios porque ya la ley lo prohíbe, pero sí se dieron a los familiares.
Sin embargo, ya Hay se habla, ahorita que parientes. tú mencionabas, sí, a parientes. Ahorita que tú mencionabas la ley del notariado, ya se habla incluso en el Congreso del Estado de reformas a esa ley de notariado. Con esto nos vamos a una pausa y regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Esta es 101.7 FM. La Cotorra. Con el estilo inconfundible de siempre. Divirtiendo con nuestros 100.000 watts de potencia. Desde la capital del estado. Ciudad Victoria, Tamaulipas. Estamos ubicados en Gaspar de la Garza Sur, número 170, zona centro. Teléfono en cabina 318-2401. Búscanos en www.ort.com.mx. La Cotorra, más divertida que nunca. Una estación de organización radiofónica tamaulipeca. Simplemente alegre. Cada día, entre todos construimos un país mejor. Hace 4 años las becas artísticas no eran suficientes. Hoy se han incrementado los estímulos a la creación y las becas para los jóvenes artistas. Habla Maya Soria, estudiante de música. La música hace que las personas piensen más. Infórmate en www.gov.mx/cultura. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ya llegó la Expo Patio y Jardín a Home Depot. Aprovecha el 2x1 en variedad de plantas y el paquete de 6 plantas seleccionadas a solo 59 pesos y hasta 20 meses sin intereses en categorías seleccionadas pagando con tarjetas participantes. Home Depot. Haz más ahorrando. Consulta más detalles en tienda hasta marzo 8. Alerta Amber México. Se solicita su ayuda para localizar a Luis Ángel Solís Rivero, de 11 años de edad. El menor desapareció el pasado 28 de febrero en Chihuahua, Chihuahua. Descripción: cabello color castaño oscuro, ojos color café claro, estatura 1 metro con 20 centímetros. Informes 01800 00 854 00. Alerta Amber México reporta. Regresamos, son las 9:22 y seguimos hablando de este tema. Lo decíamos en el caso de las notarías públicas. Decíamos ahorita, es necesario, y a raíz de lo que sucede o de lo que sucedió durante la semana en el Congreso del Estado, dijeron los diputados, pues es necesario ya elaborar o aplicar reformas a la ley de notariado. Martín Sánchez. Sí, definitivamente que es uno de los planteamientos que hizo por ahí el diputado Carlos García González, el presidente de la Junta de Coordinación Política. Sí. Comentó esa importancia de hacer cambios. Si mal no recuerdo, durante el sexenio anterior de Egidio Torre se practicó una reforma. También cuando estuvo Eugenio hubo otra reforma. Y cuando estuvo Tomás también hubo otra reforma. Y recuerdo que también cuando estuvo Cavazo Lerma también hubo una reforma, pero siempre son encaminadas a favorecer a sus amigos. En cada administración era una reforma. Pero esa ha sido la finalidad. Habrá que conocer, que saber cuál es la intención de esta legislación, de este gobierno, de promover una reforma. ¿Qué es lo que vas a reformar? ¿Busca recuperar esa fe de los notarios? ¿Busca recuperar una función integral que responda a la problemática que plantea la sociedad? Porque definitivamente fueron creados para eso. Esa es la finalidad de las notarías. Fueron creadas con esa función, esa es su naturaleza. Es decir, servirle a los ciudadanos, servirle a las empresas, servirle a las organizaciones para que tengan un soporte legal en esos sitios, en esos lugares. Habrá que ver cuál es el sentido que va a pretender en este caso el diputado Carlos González o los diputados, porque ahí dentro de los diputados, hay que decirlo, hay varios notarios también, hay algunos notarios ahí, habrá que verlo. Un aspecto que deberán tomar en cuenta y que quizá podrían incluirlo es que los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado en el sentido de las evaluaciones que mencionábamos nosotros, que han sido siempre muy permisivas,
muy a modo, ¿no? No se da a conocer, no es público. Ellos sí son notarios públicos, pero no puede ser público lo que sucede con sus procedimientos para que ellos lleguen a ocupar. ¿Cómo lograron una ese notaría, fiat? ¿no? ¿Cómo lograron esa notaría? Y el silencio de los colegios ante este hecho que sucedió. José Inés Figueroa. Sí, bueno, yo creo que las reformas estas que ahora Sí. se propone el Congreso local no es distintas a las reformas que se dieron en los anteriores sexenios. Cuando empiezas la administración pública y conoces de cerca lo que acaba de pasar, porque es muy cíclico también, o sea, los fiat notariales se otorgan el último mes del sexenio y se ocultan ahí en el periódico oficial del Estado, como otras cosas que se hacen en diciembre, entre Navidad y Año Nuevo, cuando todos andamos en la fiesta, en el Congreso también ahí se hacen Todo el mundo anda algunas cosas. distraído. Igual, ahorita este sexenio, este gobierno, pues ve mal lo que hicieron los que se acaban de ir. Y entonces dice, no, eso no se debe hacer y vamos a reformar. Y no dudo que dentro de 5 años o 4 años, cuando se esté cerrando este sexenio, digan, no, pues si tenemos esa facultad, pues vamos a darle la notaría a tal y a cual, mi amigo, para que se beneficie y para que certifique mis operaciones y lo que sea, ¿verdad? Ha pasado sexenio tras sexenio, entonces no dudo yo que vuelva a repetirse esta escena. Estamos en el tiempo de las reformas para condenar a los que se fueron y ya cuando nos toque irnos a nosotros, pues que los que lleguen nos digan lo que tengan que decir. Y justificar a los que llegan, ¿no? Pues sí, y como bien dices, o sea, no se trata de nuevas leyes y las leyes son muy claras, o sea, si con que se cumpliera lo que precisa la ley ahora para poder ser notario, pues entonces a lo mejor estaríamos evitándonos lo que hablamos de esta situación irregular que a la que llegan algunos notarios. No tenemos por qué generalizar, siempre se han colado en efecto igual amigos que funcionarios que colaboradores, pero también hay otros que no necesariamente llegaron por esa vía, e incluso muchos que han llegado por esa vía, bueno, pues tienen las tablas, la preparación y la vocación, la sensibilidad para actuar correctamente y prestigiar esta facultad de ser fedatarios públicos. Así es, no se trata de generalizar en el tema. Lo que sí se requiere, como decía Martín, pues es necesaria una evaluación. Y se han ganado, aparte del prestigio, hay personas, hay abogados, hay notarios. De mucho prestigio también, hay que decirlo. Respetable, sí, totalmente. Sí, sí, Felipe. En esa reforma que han comentado, como decía Martín, los diputados, se han encaminado, por ejemplo, a que sean el fiat se otorgue por oposición, por exámenes públicos, que sea de oposición, puede convocar el gobierno. Pero también deberían de intervenir que no se hereden, o sea, del padre a los hijos, que siempre pasa lo mismo. Un alto exfuncionario o reconocido abogado obtiene una, le hereda a sus hijos, luego consigue otra, la vuelve a heredar, o la rentan también. Eso es muy malo, que la renten. Por lo pronto, declarar por ahí en algún transitorio que en los siguientes 30 años no se otorgue ningún fiat a ningún abogado, a ningún notario. También que se cumpla estrictamente que a ningún funcionario se le otorgue. Ahorita tenemos, no sé, la inmensa mayoría de funcionarios, delegados, son notarios. Consiguen un permiso por 1 año, 2 años, 3 años, la entregan a un adscrito con un porcentaje o la rentan a uno o más. Eso yo creo que es muy malo. También, por ejemplo, un notario puede hacer un divorcio en un ratito. Entonces, también eso hace unos, creo que fue en el 2008, se le otorgaron esas facultades. Los que son postulantes, los que promovían los divorcios, los abogados en general, pues se inconformaron porque se les quita su chamba y se les da a los notarios, y al parecer los notarios cobran más, y un juicio de divorcio en un tribunal no cuesta. Sí falta, desde luego que falta una reforma a la ley del notariado, pero también
en qué se va Avanzar en esa reforma. En qué se va a hacer, sí, y fijarse a quién se le va a otorgar. Los que están ya, pues ya la tienen, no se les puede quitar. Porque sí, Pero sí, tú decías, nuevos la lineamientos. reforma, la evaluación, bajo Sí. qué condiciones, entregar precisamente esas notarías, el dejar que ya no se permita heredarlas, pero sobre todo lo que aquí se requiere en este momento es pues recuperar esa credibilidad. Y competencia, porque hoy estamos en el mundo de las competencias. Hoy definitivamente que entramos en ese, vamos a decir, en ese recorrido, es decir, que tenga competencia la persona, y definitivamente que yo sí sé de muchas personas aquí en Victoria que están preparados, que tienen competencia, que tienen doctorados, que han ido a estudiar al extranjero, que se siguen actualizando, que han asistido a buenas escuelas, que son hijos de buenos padres, que traen un acervo importante en la cuestión del derecho y que tienen la capacidad de orientar a quienes acuden a sus notarías, en este caso, y pueden pueden disipar muchas dudas y pueden abrirle otras perspectivas que no las tienen. Lo que decía Inés hace unos momentos, ¿no? Sí. Grandes notarios, reconocidos notarios también aquí en Tamaulipas. Sí, por eso yo desde el inicio de estos comentarios he insistido, en cada caso se tiene que ver particularmente, se tiene que investigar hasta sus últimas consecuencias, este caso y todos los demás casos que están en el tintero. Con esto cerramos. Gracias, José Inés Figueroa. Gracias, Claudia. Gracias también esta mañana a Felipe Martínez Chávez. Gracias, Claudia, a ti, a tu auditorio. Gracias, Martín Sánchez. Claudia Vázquez, muy Pero amable. sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado. Le recordamos que el lunes tiene una cita en punto de las 6 horas con la primera emisión de ORT Noticias. Cuídese mucho y que tenga un excelente fin de semana.